San Pedro, México. Junio de 1997. El calor dentro del sótano era sofocante. El aire olía a humedad vieja, a velas consumidas y a madera podrida. Yo llevaba casi una hora perforando aquella pared, convencido de que era solo un refuerzo más de la estructura, cuando de pronto la broca se atoró con un ruido seco. Sentí un golpe en la muñeca y la herramienta se detuvo. El silencio que siguió fue tan pesado que escuché mi propia respiración, agitada, mezclada con el zumbido residual del motor apagado. ¿Qué pasó?, preguntó el padre Esteban desde atrás, con voz baja, nerviosa. Se atoró, respondí, aunque ni yo estaba seguro de que había encontrado. Me incliné, tratando de mirar a través del polvo que se había levantado en nubes espesas. La linterna en mi casco parpadeó un segundo, luego volvió a encenderse y dibujó una superficie extraña en medio del muro. No era piedra, no era ladrillo. Era algo liso, metálico, cubierto por un tono verdoso, como cobre oxidado. Golpeé suavemente con el dedo. El sonido hueco me heló la sangre. No era una viga ni un tubo. Era una placa. Una forma rectangular. La luz se desplazó un poco y entonces lo vi, números grabados en relieve, desgastados por el tiempo, pero aún legibles. Una matrícula de automóvil. Me quedé inmóvil, con la boca seca. El polvo todavía flotaba alrededor, y cada partícula brillaba como si se burlara de mí. Padre, murmuré con un hilo de voz. Esto no debería estar aquí. El sacerdote se acercó despacio. Pude oír cómo arrastraba los zapatos sobre el suelo de cemento, cada paso cargado de una tensión difícil de explicar. Cuando la linterna iluminó su rostro, vi que se había puesto blanco, casi transparente. Aquí no hay nada, susurró, como si quisiera convencerse a sí mismo más que a mí. Pero yo sabía lo que había visto. Un coche estaba emparedado dentro del sótano de la iglesia. Lo habían cubierto con ladrillos como quien tapa una herida abierta. Y la pregunta me atravesó como un cuchillo. ¿Qué hacía un automóvil completo, oculto en el corazón de un templo? Lo peor no era el metal oxidado, ni la matrícula que parecía un fantasma del pasado. Lo peor era la certeza que me golpeó segundos después. Un coche oculto significaba cuerpos. Significaba que alguien había querido esconder un crimen a plena vista. Entonces recordé los murmullos de los vecinos, las historias nunca aclaradas, una familia entera que había desaparecido en 1981, de camino al lago. El caso que quedó como rumor, como herida abierta en San Pedro. La piel se me erizó de inmediato. El sótano se volvió más oscuro, más estrecho, como si me envolviera. Allí, frente a mí, estaba la respuesta que nadie había querido encontrar durante 16 años. San Pedro, verano de 1981. A veces cierro los ojos y todavía puedo ver cómo era aquel pueblo antes de que todo cambiara. Calles tranquilas, niños corriendo descalzos entre los arbustos de bugambilias, el mercado de los domingos con el olor mezclado de pan dulce recién salido del horno y carne al carbón. Era un lugar donde todos nos conocíamos, donde cualquier extraño destacaba de inmediato. En ese mundo sencillo vivía la familia Ramírez. Héctor, el padre, era contador público. Siempre de traje claro y portafolio en mano, un hombre meticuloso al que se le conocía por llevar sus cuentas personales con la misma pulcritud que las de sus clientes. Elena, su esposa, era maestra en la primaria del barrio. Sus alumnos la adoraban, la recuerdo con su cabello recogido en un moño apretado, la voz firme, pero con esa dulzura que hacía sentir a cada niño como el más importante de la clase. Tenían 2 hijos. Lucía, de 9 años, de carácter vivaz, siempre con trenzas apretadas y cuadernos llenos de dibujos de pájaros y flores. Tomás, de 6, era más callado, con esa mirada atenta de los niños que observan más de lo que hablan. Entre ambos había una complicidad entrañable, él la seguía a todas partes, como un pequeño reflejo. Yo los conocí porque la iglesia de San Pedro era el centro de nuestra vida comunitaria. Allí se organizaban las kermeses, las colectas, los matrimonios, los funerales. Y también, las voces más puras del coro eran, sin duda, las de Lucía y Tomás. Se paraban frente al atrio los domingos, con las partituras temblando en sus manos pequeñas, y cuando entonaban los cantos, el eco llenaba las bóvedas con una inocencia imposible de fingir. El padre Esteban,
párroco desde hacía más de una década, solía decir que los Ramírez eran ejemplo de lo que debía ser una familia católica, trabajadora, devota, solidaria. Héctor ayudaba con las cuentas de la parroquia sin cobrar un centavo. Elena organizaba los festivales escolares cuyos fondos terminaban siempre en las manos del padre para reparaciones urgentes. Y los niños eran, simplemente, la sonrisa de la comunidad. En esos días de verano, parecía que nada podía romper esa armonía. Las mañanas olían a café recién colado y pan de nata. A las 6 en punto, el repicar de las campanas llamaba a misa, y como relojes, los Ramírez llegaban juntos, ocupando siempre el mismo banco a la izquierda del altar. Yo los veía y pensaba que eran invulnerables. Lucía reía a carcajadas cuando su hermano trataba de seguirle el paso en las canciones. Elena se inclinaba hacia Héctor para susurrarle algún comentario, y él asentía distraído, como si tuviera la cabeza en otra parte. Ese gesto, tan leve, tan cotidiano, sería recordado después como la primera grieta invisible en un cuadro perfecto. La vida de pueblo tenía un ritmo pausado. Al caer la tarde, los niños jugaban en la explanada mientras los adultos charlábamos en las bancas de hierro forjado. El olor a jacarandas impregnaba el aire, y los murciélagos salían de los campanarios cuando el sol se escondía tras las montañas. Nadie pensaba en desapariciones, en secretos. Aquí, el peligro parecía un concepto lejano, propio de las noticias de la capital. La casa de los Ramírez estaba a 2 calles de la parroquia. Una fachada blanca con puertas de madera barnizada, un patio donde Elena cultivaba bugambilias y hortensias. Dentro, el sonido del piano de Lucía mezclándose con la risa de Tomás era, para quienes pasábamos cerca, la confirmación de que aún existían hogares donde reinaba la dicha. Recuerdo que en junio organizaron una convivencia para los feligreses. Asaron carne en el patio, colgaron guirnaldas de papel de colores, y Tomás corría con la cara manchada de salsa, persiguiendo a los otros niños. Lucía recitó un poema frente a todos, su voz temblaba, pero sus ojos brillaban de orgullo. Héctor levantó su vaso y brindó. Por esta comunidad que nunca deja de apoyarnos. Nadie podía imaginar que, en menos de un mes, ese mismo hombre desaparecería con su esposa y sus 2 hijos, dejando tras de sí un silencio imposible de llenar. Pero en ese momento, en el verano de 1981, la vida parecía sólida como piedra. El padre Esteban bendijo la casa, colocó una cruz de madera sobre la puerta y dijo: «Mientras sigan unidos, ninguna sombra podrá con ustedes». Yo, ingenuo, lo creí. El eco de esas palabras todavía me persigue. Porque ahora sé que incluso en los lugares más iluminados se pueden esconder los rincones más oscuros. Los recuerdos de aquel verano siempre comienzan con una imagen clara, el rostro de Héctor Ramírez bajo la luz amarillenta del atrio, con sombras marcadas bajo los ojos. Antes era un hombre enérgico, siempre con una broma lista y la corbata perfectamente alineada. Pero de pronto comenzó a cambiar. Yo lo veía quedarse hasta tarde en la parroquia, con los brazos cargados de carpetas y recibos, encerrado en el pequeño despacho junto al confesionario. Decía que estaba revisando las cuentas de la iglesia, que el padre Esteban le pedía apoyo extra porque se acercaba la fiesta patronal y los gastos eran mayores. Sin embargo, había en su expresión algo más, una rigidez en la mandíbula, un silencio pesado cuando alguien le preguntaba qué tal estaba. «Héctor, ¿otra vez saliendo tarde?», le dije una noche que lo vi cerrar la oficina con las llaves en mano. «Sí, hermano», respondió, sin mirarme a los ojos. «Solo números, ya sabes». Lo curioso era que esos números parecían devorarlo. Elena, su esposa, comenzó a comentarlo entre amigas. Recuerdo que una tarde, mientras regábamos las plantas en el patio, me dijo en voz baja: «Lo noto cansado, demasiado. Como si llevara una carga que no quiere compartir». Al principio pensamos que era simple agotamiento. Todos los contadores sufrían en esa época de auditorías, balances y obligaciones fiscales. Pero lo extraño era que su cansancio no disminuía, sino que aumentaba. En paralelo, Lucía y Tomás contaban cosas inquietantes. Una vez, en plena catequesis, la niña me tomó del brazo y susurró: «Maestro, ayer vimos a un hombre raro afuera de la iglesia. Estaba parado cerca de los portones y parecía que nos miraba». Le pregunté cómo era. «Alto, con sombrero». No lo conocíamos. «Tomás, serio», añadió.
Y estaba ahí otra vez hoy en la mañana. Se lo comenté a Elena, pero ella sonrió con indulgencia. Ya sabes cómo son los niños. Ven figuras en cada sombra. Yo mismo quise creerlo. En San Pedro casi nunca llegaban extraños. Era más probable que se tratara de un viajero esperando el autobús que de alguien con malas intenciones. Sin embargo, los niños insistieron un par de veces más. Lo cierto es que Héctor parecía cada día más preocupado. Una tarde lo vi salir del despacho con la frente perlada de sudor. En sus manos llevaba un cuaderno que trató de ocultar rápidamente en el portafolio. No me dio tiempo de leer nada, pero la tensión en sus gestos me dejó intranquilo. Al llegar a casa, según contó Elena después, apenas comía. Se encerraba en su estudio, abría libros contables y escribía hasta altas horas de la noche. Ella trataba de animarlo, de invitarlo a caminar con los niños hasta la plaza. Pero él ponía excusas. Mañana, prometo mañana. Y ese mañana nunca llegaba. Elena empezó a compartir sus dudas con su mejor amiga, Teresa, otra maestra de la primaria. Una noche la escuché decirle en voz baja, mientras salíamos de misa. No sé qué le pasa, está como ido. Lo miro y siento que está en otra parte, cargando un peso que no me deja alcanzar. Teresa le recomendó paciencia, pero en sus ojos también había preocupación. Mientras tanto, la comunidad notaba los cambios. Los Ramírez seguían asistiendo a misa, pero ya no se sentaban siempre juntos. A veces Héctor llegaba primero y se marchaba antes de terminar el rosario. Los niños continuaban en el coro, pero su risa era más apagada. Y Elena parecía arrastrar un cansancio que no se explicaba solo con su trabajo de maestra. Una tarde de junio ocurrió algo que me quedó grabado. Salía yo de la iglesia cuando vi a Héctor detenerse frente al altar, ya sin gente alrededor. Pensaba que estaba rezando, pero su gesto no era de devoción sino de angustia. Sus labios se movían como si hablara con alguien invisible. Luego se golpeó la frente con la mano abierta y murmuró: «Esto no puede seguir así». Cuando me acerqué, se sobresaltó, recogió su portafolio y salió casi corriendo. Aquella escena, que en su momento interpreté como un simple desahogo, con los años tomó otro significado. Esa fue la primera grieta real en la fachada de perfección de los Ramírez. Porque mientras nosotros seguíamos disfrutando de las tardes de mercado, de los helados en la plaza y de los juegos infantiles, algo oscuro ya rondaba alrededor de esa familia. Un hombre extraño observando desde las sombras, un padre cada vez más agotado y una madre que empezaba a intuir que su hogar perfecto se tambaleaba. Y aunque todos lo vimos, nadie quiso darle importancia. En San Pedro estábamos convencidos de que lo terrible siempre ocurría en otra parte. ¡Qué equivocados estábamos! El 12 de julio de 1981 amaneció con un cielo limpio, de esos que parecen pintados a mano. Era domingo, y los Ramírez tenían la costumbre de salir después de misa a pasar el día en familia. Esa mañana, los vi en el atrio. Lucía llevaba un vestido azul con flores bordadas y Tomás traía un sombrerito de palma que se le resbalaba cada rato. Elena cargaba una canasta de picnic cubierta con un mantel a cuadros, y Héctor, aunque cansado, parecía decidido a regalarles a los suyos un día de descanso. «Vamos al lago, como antes», me dijo al pasar, con una sonrisa forzada. No le di importancia. Todos en San Pedro conocíamos el camino al lago, un sitio tranquilo a media hora en coche, donde las familias solían nadar, remar en pequeñas lanchas y compartir almuerzos bajo los sauces. A las 10 de la mañana arrancaron su Chevy Impala verde, modelo 78. El sonido del motor se perdió entre las campanas del mediodía. Yo seguí con mi rutina, sin sospechar que sería la última vez que los vería con vida. Las horas pasaron. Al caer la tarde, alguien comentó que los Ramírez no habían regresado. Al principio nadie se alarmó, era común que las familias se quedaran hasta tarde junto al lago. Pero cuando oscureció y la casa permanecía en silencio, comenzaron las dudas. Elena siempre era puntual con sus vecinos. Héctor solía dejar las luces encendidas al anochecer. Esa noche, en cambio, la casa estaba apagada como una tumba. El lunes, la inquietud se volvió alarma. Elena no se presentó a dar clases en la primaria, lo cual era inconcebible para una mujer tan responsable. Héctor tampoco apareció en la oficina de contabilidad.
Lucía y Tomás faltaron al ensayo del coro. Entonces, la comunidad se movilizó. Formamos pequeños grupos y recorrimos el camino hacia el lago. Yo estaba en el equipo que salió a pie por la carretera polvorienta. El aire ardía y el sol pegaba en la nuca, pero nadie se quejaba. Sabíamos que algo no estaba bien. A los pocos kilómetros, uno de los hombres lanzó un grito. En la cuneta, a un costado de la carretera, encontramos la canasta de picnic. El mantel a cuadros seguía dentro, doblado. Había un frasco de mermelada sin abrir, 2 botellas de agua y una pelota inflable. No había señales de lucha, ni huellas de frenada, ni cristales rotos. Solo esa canasta abandonada, como si alguien la hubiera colocado allí a propósito. El silencio entre nosotros fue absoluto. Cada quien entendió que algo malo había ocurrido. La policía llegó al poco tiempo. Cerraron la carretera, interrogaron a los vecinos, enviaron patrullas al lago y más allá. Yo acompañé a los agentes durante un tramo, observando cómo revisaban las cunetas, los matorrales, cualquier indicio de neumáticos. Nada. El Chevy Impala había desaparecido junto con la familia entera. Los investigadores concluyeron pronto lo obvio, no era una fuga. Héctor y Elena habían dejado todo en orden, ropa, documentos, cuentas al día. No había deudas, ni conflictos familiares, ni cartas de despedida. Sus pertenencias seguían intactas en la casa. Lo que había ocurrido en la carretera no era una decisión voluntaria. Era un crimen. Esa primera pista, la canasta de picnic, se convirtió en símbolo del misterio. Cada vez que cierro los ojos, puedo ver el mantel a cuadros, todavía limpio, esperando una comida que nunca se celebró. El pueblo entero se sumió en un estado de shock. Al caer la noche, los niños ya no jugaban en las calles y las puertas permanecían cerradas con candado. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos compartíamos la misma sospecha, alguien entre nosotros sabía más de lo que estaba confesando. El padre Esteban ofició una misa especial. Con voz quebrada dijo: «Debemos confiar en que el Señor los traerá de vuelta. No permitamos que la sombra del miedo destruya nuestra fe». Pero su mirada evitaba el contacto directo con los feligreses. Yo lo noté. Otros también. Era como si supiera algo que no podía decir. Las siguientes jornadas fueron de búsqueda frenética. La Guardia Nacional se sumó con perros rastreadores. Revisaron barrancas, sembradíos, bodegas abandonadas. Cada rincón del camino fue escrutado. Y sin embargo, el Chevy y la familia parecían haberse evaporado. Recuerdo la sensación en el aire, ese silencio espeso que antecede a la tormenta. El olor a pasto húmedo después de los rastrillajes. Las linternas recorriendo la maleza, reflejándose en los ojos de los perros. Los investigadores locales pronto se enfrentaron a un dilema. Si no era fuga, ni accidente, debía tratarse de un secuestro o de una desaparición forzada. Pero, ¿quién tendría motivos para hacer desaparecer a una familia entera en un pueblo tan pequeño? Esa pregunta, en 1981, no tuvo respuesta. Lo único cierto era que la vida de San Pedro había cambiado para siempre. La canasta abandonada, con su mermelada intacta, era la primera y única pista de un misterio que nos perseguiría durante 16 años. El lunes 13 de julio de 1981, a las 8:10, la patrulla 12 cerró el acceso a la carretera del lago. A las 8:25 llegó el comandante Beltrán, con la camisa pegada por el sudor y una libreta nueva donde anotaba todo como si las palabras pudieran atrapar a los Ramírez y traerlos de vuelta. Yo estaba allí, de pie junto a la cinta amarilla, con el olor a pasto húmedo todavía en la ropa. Vamos a empezar por lo básico, dijo, seco, ruta al lago, ruta de regreso, puntos ciegos. El protocolo sonó tranquilizador, pero a las 10:15 ya había versiones chocando entre sí. Un agente joven, optimista, propuso salida voluntaria. Decía que a veces las familias se escapaban a empezar de cero. Yo le señalé, casi con rabia, la canasta de picnic intacta, el mantel limpio, la mermelada sin abrir. No respondió. A las 11:40 apareció el padre Esteban. Llegó con paso controlado, sotana negra y ese modo de hablar en voz baja que obligaba a los demás a bajar la suya. Preguntó si podía bendecir el lugar. El comandante aceptó,
Era mejor tener a la parroquia tranquila. Mientras Esteban murmuraba oraciones, yo vi o creí ver un temblor en sus dedos. La primera tarde fue un desfile de hipótesis. A las 2:05, un vecino aseguró haber visto a los Ramírez discutiendo el viernes anterior. A las 2:30, Elena era una mujer agotada que quizá necesitaba aire. A las 3:10, Héctor tenía problemas en el trabajo. Ninguna afirmación venía con prueba, eran sombras dichas en voz baja, como si el rumor sirviera de contención frente al miedo. Los agentes entraron a la casa a las 4:20. Yo me quedé en la calle, mirando la fachada blanca como si fuera la piel de alguien enfermo. A las 4:45 salió un perito con una caja, documentos ordenados, recibos, cuadernos escolares. Nada desacomodado, nada roto. Sobre el piano, las partituras del coro, en la puerta del refrigerador, el calendario con un círculo azul, domingo 12, Lago 9:30. Un plan, no una fuga. La versión de asalto con robo duró lo que tardaron en revisar la casa, las joyas de Elena seguían en su cajita, la tele vieja, en su sitio, el dinero de la caja de galletas, intacto. La palabra crimen empezó a repetirse con más peso, aunque todavía sin rostro. El martes, a las 8, se instaló el puesto de mando frente a la plaza. A las 9:15, llegó la Guardia Nacional con perros. Un agente veterano me pidió que describiera la canasta, color, textura, contenido. Cuando mencioné la pelota inflable, levantó una ceja, como si ese detalle, tan infantil, tan luminoso, fuera lo más perturbador de todo. A media mañana apareció un nombre, Álvaro Suárez. Un joven delgado, bigote ralo, visitante del lago, según dos pescadores. A las 11:50 juraron haberlo visto conversando con Héctor semanas atrás. A las 12:10 otros dijeron que lo vieron merodear la iglesia. A las 1 ya era el sospechoso ideal. Pero a las 3:30, cuando buscaron su registro, el sistema dio vacío. No había a Álvaro Suárez con esas señas en ninguna parte. Ni licencia, ni domicilio, ni acta en la comandancia. Un fantasma en boca de todos. El comandante masculló. O nos mienten, o nos miente alguien que tiene poder. El miércoles, 7:45. Citaron a media parroquia para declarar. Hubo quien aseguró que Héctor bebía en secreto, otro, que Elena quería separarse, otro, que Lucía era muy coqueta. Aquello me revolvió el estómago. Victimizar a los ausentes era una forma de sentir que el mundo seguía en orden, si algo habrán hecho, entonces a nosotros no nos pasará. A las 10:20, el padre Esteban ofreció la sacristía para que la policía revisara, con libertad. Sonrió, pero su sonrisa no llegó a los ojos. A las 11, el despacho contable de la parroquia quedó sobre la mesa, cajas de diezmos, sobres de colectas, libretas de gasto. Yo recordé a Héctor sudando frente a ese mismo escritorio, semanas atrás. La tarde trajo la obstrucción. Digo, presuntamente, porque eso quedó en murmullos y notas sin firma, según archivos internos. Alguien de la diócesis habría llamado a la comandancia a las 4:30 para recordar la importancia de no escandalizar. A las 5:05, el comandante ordenó limitar el acceso a la prensa y evitar conjeturas sobre finanzas parroquiales. Y así, lo que debía mirarse con lupa fue puesto a resguardo detrás de palabras piadosas. El jueves, 8:10. Llegó un perito de la capital. Abrió una carpeta y habló de patrones, desaparición de familia más vehículo ausente más ausencia de rastro igual a intervención planificada. Dijo que el hallazgo de la canasta era colocación, alguien la dejó visible para marcar un lugar, distraer, sugerir. Lo escuché con frío en la espalda. Ese mismo día, a las 11:40, otra versión tomó fuerza, hurto del Chevy. Un chatarrero aseguró que un Impala verde había sido visto en la gasolinera de la carretera norte. A las 12:05, fuimos. El encargado olía a gasolina y mentira. Mostró un registro borroso, fecha dudosa, firma imposible. El perito dijo: esto no sostiene nada. La investigación se volvió pantano. A cada paso, una vereda falsa. A cada avance, una llamada, desde arriba, pidiendo prudencia. El viernes a las 9, los agentes quisieron revisar más a fondo las cuentas de la parroquia. A las 9:15, el obispo llegó a la plaza en coche negro, saludó,
ofreció colaboración y pidió delicadeza. A las 10, la revisión se pospuso hasta nuevo aviso. Mientras tanto, los niños del coro dejaron de ensayar. La voz de la plaza cambió de frecuencia, ya no era el bullicio del mercado, sino ese murmullo contenido de la gente que prefiere no decir miedo. A las 6:15, cada tarde, las campanas sonaban a rosario y la iglesia se llenaba de velas. Había olor a cera y a flores marchitas. Yo rezaba con rabia. El sábado, 7:30. Llamaron a Teresa, la amiga de Elena. Contó que, el 5 de julio, Elena le dijo al oído: «Lo veo agotado. Y creo que revisa cuentas que no quiere que vea». El perito anotó sin levantar la vista. Ese rastro, dinero, era el más sólido de todos, pero cada vez que la pluma iba hacia allí, alguien tosía, alguien pedía pausa, alguien sugería prudencia. Al caer la noche, el comandante se sinceró conmigo. Tenemos versiones que se pisan entre sí. Y tenemos miedo a equivocarnos. ¿Miedo a quién?, pregunté. No respondió. La semana cerró con un parte oficial tibio, se investigan líneas de salida voluntaria, intervención de tercero no identificado y posible robo del automóvil. Palabras cuidadosas para un hecho brutal. En San Pedro, la gente pegó copias en postes y dejó veladoras en la banqueta de los Ramírez. Una ciudad en vigilia que, sin querer, ayudaba a que el caso se enfriara, menos preguntas, más susurros, menos papeles abiertos, más puertas cerradas. Yo, que había visto la canasta a las 12:50 del lunes, seguía oliendo el vidrio limpio del frasco de mermelada, como si el dulzor fingiera normalidad. Cada noche, a las 10, anotaba en una libreta lo que recordaba, voces, horas, sombras. En la página del domingo 19 escribí una sola línea: la versión correcta existe, pero está cercada. Con los años entendí que aquella semana marcó el destino del caso. Allí se sembraron las dudas precisas, se soltaron nombres huecos, Álvaro Suárez, se infló el globo del robo y, sobre todo, se blindó la zona contable donde Héctor había metido la mano. Parecía lógico pensar en un asalto, parecía lógico creer en una huida, parecía lógico aceptar que no había nada en la parroquia. Parecía lógico, pero, lo lógico, en San Pedro, era la coartada perfecta. La investigación, oficialmente activa, entró en barro. La comunidad, oficialmente unida, se quebró en silencios. Y el caso, que pedía luz, fue cubierto con velas. El calendario marcaba junio de 1997 cuando el taladro del albañil se detuvo frente al muro del sótano. Lo que apareció detrás, el Chevy Impala emparedado, fue el principio del fin. La policía científica llegó al lugar a las 5:40. Yo estaba allí, de pie entre el polvo y el olor a cal, viendo cómo retiraban ladrillo tras ladrillo. A las 6:15 apareció la primera señal inequívoca, el cromado de una defensa, luego la curva del parabrisas. A las 6:27, un haz de linterna iluminó el interior del coche y alguien gritó. Dentro, todavía abrochados a los asientos, estaban los cuerpos de Héctor, Elena, Lucía y Tomás. El aire viciado había momificado parcialmente los restos. El forense, con voz grave, confirmó lo que todos temíamos: no murieron antes de ser sellados. Fueron emparedados vivos. El hallazgo corrió como fuego por San Pedro. Las campanas de la iglesia repicaban sin que nadie las tocara, eran manos temblorosas de vecinos incapaces de contener la rabia. En paralelo, el cateo a la casa del padre Esteban reveló el otro pilar del horror. En un armario de doble fondo encontraron carpetas con expedientes de familias enteras, nombres, direcciones, montos de donativos. Había sumas que nunca llegaron a la parroquia. Héctor lo había descubierto en 1981. Y ese fue su destino. La confesión apareció 2 días después. El padre Esteban fue hallado ahorcado en la sacristía. Sobre la mesa dejó una carta escrita con tinta negra. Me descubrió. Él iba a denunciar. No podía permitirlo. No eran solo ellos. Tenía que callar a los que sabían. Dios sabrá juzgarme. El documento cerraba con una lista de iniciales. Algunas correspondían a donantes influyentes, otras, a familias que habían salido de San Pedro sin explicación. El móvil era tan banal como brutal: dinero.
Héctor había encontrado un patrón de desvíos en las cuentas parroquiales, y Esteban eligió el silencio sangriento antes que la vergüenza pública. El entierro de los Ramírez fue multitudinario. A las 9 del 21 de junio, la procesión salió de la iglesia con 4 ataúdes cubiertos de lirios blancos. El eco de los cantos fúnebres se mezclaba con sollozos contenidos. Yo caminé detrás, sintiendo el peso de 16 años de silencio. La parroquia fue clausurada temporalmente. Al mes siguiente, la diócesis instaló una placa conmemorativa en la entrada, en memoria de la familia Ramírez, cuya fe y vida fueron truncadas injustamente. Que su recuerdo sea luz contra la oscuridad. Pero en San Pedro nadie volvió a mirar esa iglesia del mismo modo. La historia dejó cicatrices invisibles, feligreses que abandonaron la misa, niños que ya no quisieron cantar en el coro, vecinos que aprendieron a sospechar de las instituciones que parecían inquebrantables. Porque el hallazgo del Chevy emparedado nos enseñó algo que nunca quisimos creer. El mal puede habitar incluso en los lugares donde más esperamos encontrar la luz. El 21 de junio de 1997, a las 9, el cortejo fúnebre de la familia Ramírez avanzó lentamente por la calle principal de San Pedro. 4 ataúdes de madera clara, cubiertos de lirios blancos, iban en la carroza. La multitud caminaba detrás en silencio absoluto. El aire estaba cargado de incienso, mezclado con el olor fresco de la lluvia de la madrugada. Yo iba entre los vecinos, con un nudo en la garganta. Habían pasado 16 años desde la desaparición, 16 años de preguntas sin respuesta. Ahora los cuerpos volvían al pueblo, pero no como todos esperábamos. Volvían como un recordatorio brutal de lo que puede ocurrir cuando se elige callar. El padre Esteban ya no estaba para oficiar misa. Había sido hallado colgado en la sacristía, dejando tras de sí una confesión que más parecía un inventario de pecados y encubrimientos. La diócesis envió a otro sacerdote para celebrar el funeral, pero su voz se quebraba al leer cada pasaje. Nadie confiaba ya en las palabras de la iglesia. La procesión recorrió la plaza. A las 9:40, las campanas repicaron solas, tocadas por feligreses que lloraban mientras tiraban de las cuerdas. A las 9:55, los ataúdes fueron bajados a la tierra, lado a lado, bajo un cielo encapotado. Los niños del coro, los nuevos, los que nunca habían conocido a Lucía ni a Tomás, cantaron un salmo. Sus voces temblaban, como si la música también cargara el peso del secreto revelado. En los días siguientes, la parroquia quedó cerrada. A las 5 del 25 de junio, funcionarios de la diócesis llegaron con un martillo y clavaron un aviso en la puerta, clausurado temporalmente por labores de purificación. Pero la gente del pueblo sabía que lo que hacía falta no era purificación, sino rendición de cuentas. La noticia se expandió más allá de San Pedro. Periódicos nacionales hablaron del Chevy emparedado y del sacerdote confeso. Durante semanas, periodistas rondaron las calles, entrevistando a cualquiera que hubiera conocido a la familia. Algunos vecinos evitaron las cámaras, otros aprovecharon para desahogar años de sospechas contenidas. A nivel institucional, el golpe fue duro. El municipio ordenó una auditoría financiera en todas las parroquias. A partir de agosto de 1997, cada colecta debía registrarse en libros abiertos al escrutinio de los feligreses. Para muchos, era tarde. El daño ya estaba hecho. La diócesis, en un intento de reparar, instaló una placa en la entrada de la iglesia a las 12 del 15 de julio. En memoria de la familia Ramírez. Que su fe quebrada sea semilla de justicia. Nunca más el silencio. Recuerdo que ese día, al verla, un vecino murmuró: la placa es bonita, pero no devuelve la vida. En San Pedro, la vida cotidiana nunca volvió a ser igual. Las madres comenzaron a acompañar personalmente a sus hijos hasta la escuela, incluso si eran adolescentes. Los jóvenes dejaron de quedarse solos en los salones de catequesis. Y la frase, confía en el Padre, perdió todo significado. Algunos intentaron olvidar. Otros se marcharon del pueblo para siempre. Pero quienes nos quedamos aprendimos a mirar con desconfianza incluso lo más sagrado. El eco de aquel coche emparedado en la oscuridad nos enseñó que la fe ciega puede ser el terreno más fértil para la mentira. Han pasado años desde entonces, pero todavía camino por la plaza y veo la sombra de la familia Ramírez en cada esquina. Héctor con su portafolio bajo el brazo, Elena con un ramo de flores para el altar,
Lucía y Tomás con las partituras del coro. Siguen ahí, como fantasmas silenciosos que nos recuerdan que el mal no siempre viene de afuera. A veces nace al interior, disfrazado de bondad. Para San Pedro, la historia quedó como advertencia. El mal puede ocultarse incluso en el lugar donde más se espera encontrar la luz.